En algún momento de nuestras vidas, todos hemos sentido la tentación de hacer algo que sabemos que no está bien. Luchamos contra nuestros propios pensamientos y emociones que nos alejan de Dios. Hoy te hablaré de cómo vencer fácilmente las tentaciones y batallas interiores que enfrentamos a diario. La tentación nos acecha constantemente y puede tener consecuencias negativas para nuestra relación con Dios y con los demás. La Biblia dice en Santiago 1:15, cada uno es tentado cuando se deja llevar por sus propios malos deseos. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez consumado, da a luz a la muerte. Esto significa que la tentación es el primer paso hacia el pecado y que el pecado nos separa de Dios, conduciéndonos a la muerte espiritual. Pero, ¿cómo podemos resistir a la tentación y evitar caer en el pecado? La respuesta está en el conocimiento de la palabra de Dios y la oración. Estas son las dos armas más poderosas que tenemos como cristianos para combatir las tentaciones y batallas interiores. Veamos cómo funcionan. El conocimiento de la palabra de Dios es fundamental para entender lo que Dios espera de nosotros y para saber qué es lo correcto y lo incorrecto. La Biblia es la fuente de verdad y sabiduría que nos guía y nos enseña a vivir conforme a la voluntad de Dios. En el Salmo 119:11 se dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esto significa que si memorizamos y meditamos en la palabra de Dios, podremos recordarla cuando seamos tentados y así rechazar el mal y elegir el bien. La oración. La oración es la forma de comunicarnos con Dios y pedirle su ayuda y su gracia para vencer las tentaciones y las batallas interiores. La oración nos fortalece y nos da paz, nos hace conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas y nos permite recibir su perdón y su amor. La Biblia dice en Mateo 26:41, vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Esto significa que si oramos con frecuencia y sinceridad, podremos estar alertas y preparados para resistir la tentación y contar con el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. Es importante saber que hay una guerra espiritual entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, y que todos somos parte de ella, queramos o no. La Biblia dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que hay seres espirituales malignos bajo el mando de Satanás, el enemigo de Dios, que busca influir en nuestros pensamientos, sentimientos y decisiones para alejarnos de Dios y de su voluntad para nosotros. Ataques mentales comunes. Existen varios tipos de ataques mentales que el enemigo usa para alejarnos de Dios. Algunos de los más comunes son: acusación. El enemigo utiliza la acusación para alejarte del amor y la gracia de Dios, convenciéndote de que tus errores del pasado son un obstáculo insuperable para el perdón divino. Alimenta un sentimiento de desesperanza y desamparo, haciendo que creas que no mereces la misericordia de Dios y que estás condenado a una vida de sufrimiento y castigo. Sin embargo, la verdad es que en Cristo hay perdón y restauración para todos los que acuden a Él con arrepentimiento y fe. Tentación. La tentación, disfrazada de placer temporal y satisfacción inmediata, es una de las armas más poderosas del enemigo. Te presenta el pecado como una opción atractiva y sin consecuencias, ocultando su verdadera naturaleza destructiva y sus repercusiones eternas. Aprovecha tus debilidades y deseos carnales para conducirte por senderos de rebelión y desobediencia. Sin embargo, la verdad es que el pecado solo trae dolor, separación y muerte espiritual. La verdadera plenitud y satisfacción se encuentran en la obediencia a Dios. Duda. La duda es una herramienta sutil utilizada por el enemigo para minar tu fe y confianza en Dios. Te bombardea con preguntas e incertidumbres,
haciendo que cuestiones la realidad de la presencia y el poder divino en tu vida. Te lleva a buscar respuestas en el mundo y en tu propia comprensión, en lugar de confiar en la revelación de Dios a través de su palabra y su espíritu. Sin embargo, la fe es un acto de confianza en aquel que es fiel y verdadero, y aunque pueda surgir dudas y preguntas en nuestro camino, podemos encontrar seguridad y certeza en la promesa de Dios de que nunca nos dejará ni nos abandonará. Miedo. El miedo es una herramienta poderosa utilizada por el enemigo para paralizarte y mantenerte en cautiverio. Te hace temer el futuro, lo desconocido y lo que está fuera de tu control, robándote la paz y la tranquilidad que provienen de la confianza en Dios. Sin embargo, Dios es nuestro refugio y fortaleza, un ayudador siempre presente en tiempos de angustia. Al confiar en su amor y cuidado, podemos enfrentar el futuro con valentía y esperanza, sabiendo que Él está con nosotros en cada paso del camino. Mentira. El enemigo te envuelve en un manto de engaño, haciéndote creer que tu valía y tu identidad están determinadas por cosas temporales y superficiales. Te persuade de que tu valentía depende de tu apariencia física, tus logros y tu posición en la sociedad, alimentando una búsqueda interminable de validación y aceptación extrema. Sin embargo, nuestra verdadera identidad se encuentra en nuestra relación con Dios. Como hijos amados y redimidos en Cristo, somos nuevas criaturas, libres para vivir en la plenitud de la gracia y el propósito que Él ha diseñado para nosotros. ¿Cómo detectar los ataques del enemigo? A menudo no somos conscientes de los ataques mentales que sufrimos o los confundimos con nuestra propia voz interior. Esto es lo que el enemigo quiere, que no nos demos cuenta de su influencia, que pensemos que somos nosotros los que pensamos así y que no busquemos ayuda ni solución. La dificultad para detectar los ataques a la mente se debe a varios factores. El enemigo es astuto y sutil y sabe cómo disfrazar sus ataques de forma que parezcan razonables, lógicos e inocentes. No siempre se presenta como un ser horrible y malvado, sino que a veces se transforma en ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Por eso, debemos examinar todo lo que pensamos y sentimos a la luz de la palabra de Dios y no dejarnos engañar por las apariencias. El enemigo conoce nuestra historia, personalidad, gustos y debilidades, y usa esa información para atacarnos de forma personalizada y específica. No usa los mismos ataques para todos, sino que se adapta a cada uno de nosotros. Por eso debemos conocer bien quiénes somos en Cristo y no dejarnos definir por el pasado, las circunstancias o las opiniones ajenas. El enemigo es persistente y no se rinde fácilmente. No se conforma con atacarnos una vez, sino que lo hace constantemente hasta lograr su objetivo. Por eso debemos estar vigilantes y no bajar la guardia. No podemos pensar que ya estamos libres de los ataques, sino que debemos estar preparados para enfrentarlos cada día. Para poder combatir la maldad, primero debemos preguntarnos ¿de dónde viene el pecado? ¿Es algo externo que nos ataca o es algo interno que nos corrompe? La respuesta es que el pecado tiene su origen en la mente. La Biblia dice en Santiago 1:14-15: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. El pecado no surge de la nada, sino que es el resultado de un proceso mental que comienza con el deseo. El deseo es la inclinación natural que tenemos hacia algo que nos gusta o nos atrae. No todos los deseos son malos, pero algunos sí lo son porque van en contra de la voluntad de Dios. Estos deseos se llaman concupiscencias y son los que nos llevan a la tentación. La tentación es la oportunidad o el estímulo que nos hace pensar en satisfacer nuestro deseo pecaminoso. La tentación no es pecado en sí misma, pero sí lo es el consentir o ceder a ella. Cuando lo hacemos, estamos dando lugar al pecado en nuestra mente y tarde o temprano ese pecado se manifestará en nuestras acciones. Por eso la Biblia nos advierte que el pecado, una vez consumado, nos lleva a la muerte. Nuestros pensamientos son el campo de batalla donde se decide nuestra victoria o nuestra derrota.
Si dejamos que nuestros pensamientos sean dominados por el deseo, la tentación y el pecado, estamos abriendo la puerta a la destrucción de nuestra vida espiritual, emocional y física. Pero si sometemos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, estamos asegurando nuestra bendición y nuestra salvación. Dios quiere que tengamos una mente renovada y transformada por su Espíritu. La Biblia dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto significa que no debemos dejarnos influir por las ideas y los valores del mundo, sino que debemos adoptar la perspectiva de Dios y pensar como Él piensa. Una forma de renovar nuestra mente es llenarla de la palabra de Dios. La Biblia dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Esto significa que debemos leer, estudiar, meditar y memorizar las Escrituras para que nuestros pensamientos sean conforme a la verdad de Dios. Cuando más conozcamos la palabra de Dios, más fácil será reconocer y rechazar las mentes del enemigo. Otra forma de renovar nuestra mente es orar y pedir la ayuda del Espíritu Santo. La Biblia dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Esto significa que debemos tener una comunión constante y profunda con Dios para que su Espíritu nos guíe, nos fortalezca y nos llene de su paz. El Espíritu Santo es nuestro Maestro, nuestro Consolador y nuestro Defensor, y nos capacita para vivir en santidad y victoria. Además, es importante rodearnos de personas que compartan nuestra fe y nos animen a crecer espiritualmente. La Biblia dice en Hebreos 10:24-25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Esto significa que debemos participar activamente en la comunidad cristiana, asistiendo a la iglesia, a grupos pequeños, a estudios bíblicos, buscando el consejo y el apoyo de hermanos y hermanas en la fe. Juntos somos más fuertes y podemos ayudarnos mutuamente a resistir las tentaciones y a vivir conforme a la voluntad de Dios. Finalmente, es crucial recordar que tenemos el poder de decidir qué hacer con nuestros pensamientos. La Biblia dice en 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto significa que debemos ejercer nuestra voluntad para rechazar los pensamientos pecaminosos y aceptar los pensamientos que glorifican a Dios. No somos esclavos de nuestras emociones ni de nuestras circunstancias, sino que somos libres en Cristo para elegir el bien y rechazar el mal. Mi hermano querido, te animo a continuar buscando de Dios y su palabra, la cual es vida eterna. Dios espera con ansias que te acerques a Él. Abre tu corazón y escucha con atención sus sabias enseñanzas. Hasta la próxima, mi querido hermano.